Gracias, David y Evelyn, por las alabanzas. Vamos a comenzar el estudio en esta noche, la parte de la palabra, empezando con una oración. Ahí, bienvenido a los que están ahí mirando por redes sociales. Bueno, todos están, porque aquí estamos haciendo todo el estudio hoy por Facebook Live. Después vamos a pasar el link del enlace de YouTube. Pero damos gracias a Dios que tenemos ese medio para poder conectarnos, y vamos a orar y pedir la presencia del Espíritu Santo para guiarnos en esta noche. Amén. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Señor, invitamos tu presencia aquí en medio nuestro. Estamos esparcidos en diferentes casas, diferentes lugares, diferentes ciudades, pero estamos sirviendo el mismo Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque somos una familia en Cristo. Y unimos con hermanos y hermanas, que algunos que conocemos, otros que ni conocemos. Pero anticipamos, Señor, que ese día cuando nosotros podemos estar todos juntos adorando tu nombre, rodeados de tu trono, juntamente con los ángeles, con cada creyente que ha ido antes de nosotros y los que vienen después. Vamos a estar todos unidos, doblando rodilla y exaltando nuestras voces, levantando las manos, quitando las coronas de nuestras cabezas para dártelo a ti, Señor, y para adorarte. Estamos ensayando, estamos practicando la alabanza, adoración, porque no es todo lo que vamos a estar haciendo en el cielo, pero una de las cosas principales que vamos a estar haciendo en el cielo es adorar tu nombre por la eternidad, porque tú eres santo, tú eres digno, porque yo creo que no vamos a poder quizás entender la magnitud de nuestra salvación hasta que llegamos ahí y vemos, Señor, tu rostro. Vamos a tener el cuerpo glorificado y vamos a poder quizás entender aún más, de una manera más profunda, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, para pensar: Jesús, tú dejaste este lugar para llegar al mundo, para poder redimirnos. Señor, a ti damos de nuestro corazón la gloria, la honra, la alabanza. Y pedimos, Señor, en esta noche, Espíritu Santo, abre nuestros ojos, abre nuestros corazones, abre nuestros oídos, para poder escuchar tu palabra y aprender algo que podemos aplicar a nuestra vida, para que podamos ser cambiados, transformados, un poco más diferente, para poder ejercer nuestro servicio, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pido si puedes traer tu Biblia, tener ahí tu Biblia al lado tuyo. Usualmente estando aquí en el Avenue tienen la pantalla y los versículos, pero no tenemos eso en esta noche, pero tú tienes ahí la palabra de Dios. Entonces, agarra tu Biblia y vamos a comenzar el estudio esta noche. El título es La batalla para la santidad. Hemos comenzado el año 2022 hablando sobre el tema de la santidad. Y el lema para nuevos comienzos para este año es Santidad a Jehová. Y como dije, el título para esta noche es La batalla para la santidad. Y vamos a comenzar en el libro de Romanos capítulo 7. Busca conmigo. En Romanos capítulo 7 vamos a leer el versículo 21. ¿Lo tienes? Romanos capítulo 7, versículo 21. Dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo está escribiendo diciendo: yo he recibido a Cristo, soy nueva criatura de Cristo Jesús y quiero andar en la santidad, quiero hacer el bien, pero hallo esta ley, que el mal está en mí. Y hemos dicho en otros mensajes en este año sobre la santidad que el proceso de la santidad es un proceso que va a durar todas nuestras vidas, toda nuestra vida, que no vamos a poder alcanzar a la perfección en esta vida. Es un proceso que vamos a estar lidiando con nuestra naturaleza pecaminosa hasta
Cristo nos lleva de este mundo. Y a pesar de que la naturaleza pecaminosa todavía permanece en el creyente, tenemos la presencia del Espíritu Santo que está en el corazón del creyente. Y es el Espíritu Santo, uno de sus trabajos, uno de sus propósitos que tiene en nuestra vida, que llega el Espíritu Santo para residir y morar en el corazón del creyente, es que causa el deseo y el anhelo dentro del creyente para buscar la santidad y para vivir en santidad. Miramos en 1 de Juan, capítulo 3, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Voy a dar un poco de tiempo en esta noche para que puedan buscar ahí los pasajes. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Dice: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Otra vez está diciendo que ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. ¿Quién ha nacido de Dios? Una persona que no simplemente ha dicho las palabras, pero que ha creído en su corazón, que haya arrepentimiento, un reconocimiento que Jesucristo es el Salvador y que sin Cristo estoy perdido. Yo conozco que hay una sola respuesta de Dios para mi condición de mi pecado, y acepta a Cristo. Y cuando uno cuando hay arrepentimiento, una confesión de fe y una conversión verdadera, entonces viene para decir el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Ninguno que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, que ha llegado a ser cristiano, practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. En ese contexto de la semilla de Dios, ¿quién es? Es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo reside, permanece en el creyente, y no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Si uno está en Cristo, ¿qué nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Lo que está nuevo es el poder, la presencia del Espíritu Santo que está abriendo los ojos del cristiano y abriendo también nuestro apetito para amar a Dios y conocer a Dios y también obedecerle a Dios, andar en la santidad. Entonces, el pecado siempre está, pero cuando entra el pecado, el creyente reconoce el pecado, siente un arrepentimiento, siente algo, sabe, siente que eso no agrada al Señor, y uno puede ignorar la conciencia, el Espíritu Santo en nosotros que está diciendo ese no agrada a Dios. Uno puede negarlo, uno puede ignorarlo, y uno puede llegar a tener gallos espirituales en el corazón para no escuchar la voz de Dios. Pero cuando uno realmente conoce a Dios, no puede seguir en el pecado sin sentir la convicción del Espíritu Santo. Es una señal de que hemos nacido de nuevo si tenemos ese reconocimiento del pecado y lo que no agrada a Dios. Entonces, el Espíritu Santo causa en uno el anhelo para obedecerle a Dios y ser fiel a Él. Romanos capítulo 7, versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 15. ¿Lo tiene? Romanos 7, 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Está diciendo el apóstol Pablo de que cuando uno es creyente y tiene el Espíritu Santo, uno anhela hacer el bien, pero reconoce que todavía está dentro de sí los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y si uno no está prestando atención, si no está teniendo mucho cuidado, entonces podemos volver a los hábitos o acciones o deseos
de lo que teníamos antes de conocer a Cristo. Y Pablo menciona como 3 lecciones en cuanto a nuestra naturaleza pecaminosa. Y hablamos el domingo, creo que fue el domingo, que dijimos que la naturaleza pecaminosa sigue en el corazón de cada persona, a unos creyentes, pero la diferencia es que uno que no conoce a Cristo no tiene opción, es esclavo al pecado. Pero el creyente hemos sido librados, hablamos el domingo, que lo que la Biblia habla de que Cristo llegó a hacer justicia para con nosotros. Tenemos que creer esto, y creer en esto también Dios trabaja con nuestra voluntad. Dios no nos obliga a andar en obediencia, pero nos da el deseo y el poder para hacerlo, pero tenemos el libre albedrío para poder escoger lo que vamos a hacer. Entonces Pablo menciona 3 lecciones en cuanto a la naturaleza pecaminosa. Lo siento, no tengo las proyecciones en esta noche, pero les voy a tratar de explicar en cuanto a lo que estamos haciendo en esta noche. 3 lecciones en cuanto a la naturaleza pecaminosa. Primeramente, número 1, en cuanto a la naturaleza pecaminosa, es que el conocimiento no es la respuesta. El conocimiento no es la respuesta. Encontró mi garganta. Otra vez en Romanos capítulo 7, miramos al versículo 9. Entonces, el versículo 9 de Romanos capítulo 7 dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué quiere decir eso? Está diciendo, yo sin ley vivía en un tiempo, sino antes de conocer la palabra de Dios, antes de conocer lo que Dios requiere del ser humano, él vivía perfectamente bien, porque donde no hay ley, no hay pecado, en cuanto a que uno no hay conciencia del pecado. Y si uno está manejando, yo recuerdo hace un par de años, el pastor y yo fuimos a vacaciones en un tiempo, y yo conseguí rentamos un auto, y ese auto era mejor del auto que yo manejaba diariamente, y yo no me daba cuenta en cuanto a la velocidad, porque era muy silencioso el auto, andaba muy suave en la carretera, y yo no me di cuenta que estaba yendo en la velocidad pasando lo que era el límite legal, hasta que vi en mi espejo atrás unas luces rojas, me paró y me marcó, y yo no pude creer en cuanto a la velocidad que decía que estaba andando. Yo no pensé que estaba haciendo algo ilegal porque no me di cuenta, pero Pablo está diciendo, y yo sin ley vivía en un tiempo. Entonces él no, antes de conocer lo que Dios requería en su palabra, pero viendo el mandamiento, viendo la palabra de Dios, el pecado revivió y yo morí. Está diciendo, cuando vi lo que Dios requiere y él no pudo vivir perfectamente de acuerdo a lo que Dios requiere, vino sobre él la condenación culpable, porque todos son culpables, porque nadie puede guardar perfectamente la ley de Dios. Entonces Pablo, llegando a conocer la palabra de Dios, reconociendo lo que Dios requiere, ese no trajo libertad, sino condenación. Entonces, punto número 1, el conocimiento no es la respuesta. No es respuesta en saber lo que Dios requiere de nosotros. Uno puede conocerlo y saberlo, pero uno está sin poder para poder vivir en la santidad. Entonces, número 1, no es suficiente conocer lo que Dios requiere. El conocimiento no es la respuesta. Ahora, punto número 2. Punto número 2 es que la autodeterminación no da resultado. En Romanos 7:15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces Pablo está diciendo, lo que quiero hacer no siempre lo hago, y lo que no quiero hacer a veces lo hago.
Entonces él tenía una determinación, un celo para agradar a Dios, para hacer las cosas correctas. Entonces lo que está diciendo la palabra de Dios es que la autodeterminación, la voluntad propia, no es suficiente para vencer el pecado. La autodeterminación no puede lograr la santidad. Uno no puede por esfuerzo y por el querer llegar a la santidad, llegar a la obediencia de Dios. Entonces, número uno, el conocimiento no es suficiente para erradicar el pecado. Tampoco la autodeterminación, las fuerzas propias no son suficientes para erradicar el pecado. La tercera lección: ser cristiano no se logra desarraigar todos los pecados de la vida del creyente. Ser cristiano, recibir a Cristo, no es suficiente para erradicar completamente el pecado de la vida del creyente. Otra vez en Romanos capítulo 7. Mira lo que dice en los versículos 22 al 24. Romanos capítulo 7, estamos en el mismo capítulo, versículos 22 al 24. Dice: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está diciendo que hay dos leyes en su corazón: la ley del pecado y la ley de vida, la ley de Dios. Y eso están combatiendo, están lidiando, están luchando. Entonces, la tercera lección es que no vamos a poder erradicar el pecado de nuestras vidas en esta vida. Estamos en un proceso, podemos crecer en santidad, pero la palabra de Dios es clara que somos pecadores. Y eso hablamos cuando hablamos hace un par de semanas en cuanto a la santidad de Dios, la perfección de Dios. Y nosotros no somos perfectos, no podemos ser perfectos. Por eso dependemos de la gracia de Dios y también la justicia de Jesucristo. Somos salvos, voy a repetir eso, los que han estado en los servicios, en estudios, ya saben eso, que estoy repitiendo eso, pero la cosa es que no somos salvos por nuestra propia justicia, por nuestras propias acciones y nuestra propia santidad. Somos santos, somos salvos por la santidad de Cristo, que Cristo es perfecto, y cuando Cristo murió, Dios aplicó, y una persona recibe a Cristo, Dios aplica la perfección de Cristo sobre nuestras vidas. Y somos salvos por esa justicia, la justicia de Cristo, no porque tú no tomas o no fumas, o por lo que tú puedes hacer, porque toda nuestra justicia es como trapos sucios delante de Dios. Pero nuestra propia santidad diaria sí es importante, porque si recibimos a Cristo y tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, entonces el Espíritu Santo es para empujarnos y para abrir nuestros ojos y abrir nuestro apetito para obedecer a Dios y vivir en la santidad. Si uno no está andando en la santidad en su propia vida, odiando el pecado y deseando la obediencia, entonces uno no tiene el Espíritu Santo. Y si uno tiene el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo está empujándonos en cuanto a la santidad propia en nuestras vidas. Pero esa santidad propia en nuestras vidas no es para nuestra salvación, es una demostración que el Espíritu Santo está en nuestra vida y que hemos recibido la justicia de Cristo sobre nuestras vidas. Entonces, el conocimiento no es suficiente para erradicar el pecado. La autodeterminación no es suficiente para erradicar el pecado en nuestra vida. Y número 3, el pecado vamos a estar lidiando con el pecado en nuestra vida durante toda nuestra vida. Pero estamos creciendo, debemos estar creciendo en la santidad en nuestras vidas. Y la Biblia dice que el pecado reside en el corazón del hombre, en el corazón del ser humano. Y eso vamos a mirar en Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Marcos capítulo 3, versículos 21 al 23.
Marcos 3, versículos 21 al 23. ¿Lo tienen? Dice: porque de adentro del corazón humano salen ¿qué? Los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, versículo 22, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad, versículo 23. Todos estos males vinieron de adentro y contaminan a la persona. Entonces la Biblia está diciendo que la maldad, el pecado reside en el corazón del ser humano. Y cuando habla la Biblia en cuanto del corazón, está hablando de nuestro razonamiento, la forma de cómo pensamos y cómo razonamos, de nuestro entendimiento, de lo que hemos aprendido, de nuestra forma para pensar y también nuestra voluntad. Entonces, nuestro razonamiento, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, el pecado y Satanás está obrando en nosotros para poder convencernos, igual cuando llegó Satanás, la serpiente, a Eva y dijo a ella, ¿realmente Dios dijo? Para poner duda. Eso está en el corazón, el entendimiento, el razonamiento y la voluntad. Dios ha puesto ese árbol, está quitando algo de ustedes. Ustedes pueden tener sus ojos abiertos y Dios es malo. Dios les ha mentido, Dios no les dijo la verdad. Y así trabaja Satanás en el corazón, en el entendimiento, razonamiento y la voluntad de las personas. ¿Qué más dice la Biblia sobre nuestro corazón? Jeremías capítulo 17. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10. ¿Están ahí? Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero otra vez, versículo 9, cuando habla del corazón del ser humano, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón es engañoso. En el corazón, ¿qué pasa? El corazón es donde el corazón justifica nuestras malas acciones. Cuando hacemos algo malo, buscamos la manera para poder justificarlo. Lo hice por tal razón, o lo hice pero por un buen propósito. Podemos justificar nuestras acciones. Esa justificación sucede por ahí, una conexión entre la mente y el corazón. Y el corazón, así pensamos y después actuamos. El corazón nos ciega al pecado en nuestras propias vidas. Hay cosas en nuestras propias vidas que no podemos ver y no reconocemos, cosas que equivocadas, malas intenciones, malos conceptos, mal entendimiento. El corazón es ciego en cuanto a cosas que en nuestras propias vidas no nos permite ver las cosas. A veces personas pueden verlo en nosotros, pero nosotros mismos no entendemos o no reconocemos. También el corazón es donde podemos justificar la media obediencia. En inglés es la palabra compromise. Cuando uno, como Saúl, cuando Dios dio el orden por medio de Samuel, Saúl, tienes que matar a todos, a los animales, a las bestias, a cada persona, a todo. Dios está pidiendo ordenando, no pidiendo, Dios está ordenando que la obediencia y tienes que matar todo. Pero Saúl guardó lo mejor, mató a los animales flacos y viejos, pero los animales robustos
y las mejores cosas del enemigo lo guardó, aún el rey del enemigo lo guardó su vida. Y vino Saúl y dijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué no obedeciste? Sí obedecí. No, Dios dijo esto y tú hiciste media obediencia. Y es el corazón, tu corazón y mi corazón, justifica las cosas. Y a veces la media obediencia lo contamos como obediencia, pero no en los ojos de Dios. Y es importante que reconocemos la naturaleza pecaminosa o engañosa de nuestro corazón. Y entender eso, si entendemos eso, vamos a estar alertas. Si entendemos que el corazón es perverso y más engañoso de todas las cosas, vamos a estar alertas. Pero si pensamos que somos buenos y que somos justos, la Biblia dice cuidado, cuando uno piensa que ya está bien, pues uno puede caer. Pero tenemos que entender que, y no tenemos que, ese también puede causar en nosotros compasión para con personas, porque decimos, yo no hubiera caído en ese pecado, pero quizás en otra área podemos caer. Y la Biblia habla cuando estamos reconciliando a una persona, estamos restaurando a una persona, que lo miramos con compasión, porque quizás no haremos lo mismo con esta persona, pero en otras áreas podemos estar muy culpables también, porque tenemos ese corazón que nos engaña, el corazón engañoso. Debemos tener el corazón y actitud como tenía el rey David. En Salmo 139, creo que la otra semana mencioné este pasaje y lo dije en Salmo 51, pero es Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. David tenía ese corazón que Dios, cuando David habla de que David tiene un corazón tras el corazón de Dios, yo creo que ese es el corazón también en ese aspecto que vamos a leer en versículos 23 y 24, que Dios quiere y requiere de nosotros tener esa actitud. David en su oración al Señor dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay en mí camino de perversidad, y guíame en camino eterno. David está diciendo, Señor, entiendo que el corazón es más engañoso sobre todas las cosas. Por eso, Señor, examíname. Me presento, Señor, delante de ti y abro mi corazón y pido, Señor, que examina si mis pensamientos, mis deseos, mis anhelos, mis acciones, mis palabras, si hay algo, Señor, que te ofende, porque yo no soy capaz para aún mirar mi propio corazón, porque el corazón es más engañoso sobre todas las cosas. Señor, pruébame y conoce mis pensamientos, no solamente las acciones, Señor, los pensamientos. Mira, Señor, hasta lo más profundo para poder revelar a mí lo que está en mi propio corazón. La manera principal por lo cual Dios escudriña el corazón y el Espíritu Santo hace la obra en nosotros es por medio de su palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Lo tienen? Hebreos 4, 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz, y más cortante de espada de doble filo. La palabra de Dios puede penetrar hasta más profundo, hasta el corazón. Y cuando venimos y leemos la palabra de Dios, siempre tenemos que leer la palabra de Dios, sino, Señor, ayúdame para no leer este libro, porque tengo mi lista en cuanto a, para poder leer la Biblia en un año, y entonces leo esos
3 capítulos del Antiguo Testamento, ese capítulo de Salmos, ese capítulo del Nuevo Testamento, y ahí ya leí y cumplí. Pero si uno lee un versículo y lo está meditando y aplicando y permitiendo ese versículo para cambiar y transformar nuestra vida, Señor, muéstrame lo que es más vale leer un versículo que un capítulo, un libro, solamente para leerlo como un libro, como una historia. Pero cuando vemos a la palabra de Dios, porque uno puede leer la Biblia y leerlo, y lo leí, cerrarlo, ponerlo de vuelta hasta el día siguiente, y no puede, y quizás no hace nada en nuestra vida. No es leer la Biblia, es la actitud del corazón en nuestra mente, diciendo, Señor, entiendo que tu palabra, Señor, es viva y eficaz, y que puede penetrar hasta lo más profundo a mis pensamientos. Entonces, Señor, cuando estoy leyendo tu palabra, háblame a través de tu palabra. Muéstrame. Cuando veo ese ejemplo de esa persona que cayó por tal acción, Señor, ayúdame para poder aprender de eso, evitar eso. Tu palabra habla en cuanto a de no mentir. Ayúdame, Señor, para decir la verdad. Tu palabra habla en cuanto a de lo que tú requieres de mí. Señor, ayúdame para que yo pueda vivir de una manera que te agrada a ti. La Biblia habla en cuanto a de Noé, encontró gracia en los ojos de Dios. En medio de una comunidad, una sociedad llena de pecado y maldad, Noé consiguió gracia en los ojos de Dios. Dios, cuando vio a Abraham también, Abraham no estaba cuando fue escogido por Dios, el hombre de fe que fue después, pero Dios vio en su corazón ese potencial en él y escogió a él. Y las personas que Dios nos escogió, nosotros, nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Por qué Dios te eligió a ti? ¿Por qué a mí? Dios vio algo en nosotros y Dios nos ha depositado algo en nosotros. El apóstol Pablo exhorta para vivir de acuerdo al llamado que hemos recibido en Cristo Jesús. Dios no nos llamó para vivir vidas mediocres, sino a un nivel alto, un nivel para anhelar el ejemplo de Cristo en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo empujándonos para ser mejores, y permitiendo la palabra de Dios examinar nuestro corazón, para guiarnos, transformarnos, para que podamos andar en la santidad. Y debemos estar sensibles siempre a la dirección del Espíritu Santo para poder pensar correctamente, para poder actuar correctamente. Y por fin, para finalizar el último pensamiento, nunca debemos considerar que nuestra lucha con el pecado ha llegado a su fin. Quizás hoy puedes mirar, cuando pones tu cabeza en tu almohada y puedes pensar, decir, oras al Señor, Señor, hoy pude decir no a cierta tentación o hice algo bueno y no podemos, por eso Pablo dijo que olvidando lo que está atrás, persigo adelante, porque ayer quizás, o hoy quizás fue un fracaso en algunas cosas, y dice, sé que no agradé al Señor en cuanto a lo que pasó en el trabajo, o lo que pasó por mi mente, lo que yo dije, o mi forma de lo que hice. El enemigo quiere decir, mira, tú no puedes, ya fallaste, y mira, tú no puedes andar en santidad. O quizás hicimos algo muy bueno, y decimos, bueno, ya llegué, pero mañana es un nuevo día. Por eso la gracia de Dios, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, porque mañana es un nuevo día, olvidando lo que está atrás y persiguiendo adelante, y diciendo, Señor, si ayer fue bueno, fue malo, hoy es un nuevo día. Señor, hoy, este momento es un nuevo momento. Y puedo determinar y decir, Señor, perdóname. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando Cristo nos ofrece
ese perdón cuando confesamos y arrepentimos. Decimos, Señor, no quiero dar lugar en mi corazón del pecado. Quiero vivir, Señor, en una manera para agradarte. Quiero vivir en obediencia. Perdóname, Señor. Dios nos perdona. Pero ese perdón no es una gracia, un falso concepto de la gracia, pensando que Dios nos perdona. Entonces no importa cómo vivo. No, la gracia de Dios y el perdón de Dios es porque está ahí el pecado en nuestro corazón, pero está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está pidiendo para no entristecer al Espíritu Santo, sino vivir en la santidad, vivir en la obediencia. Y cuando pecamos, porque vamos a pecar, y el pecado es lo que es no llegar a la perfección de Dios. Cualquier cosa que no llega a la perfección de Dios es pecado. Por eso pecamos todos los días, porque si no pecamos en el día, quiere decir que vivimos en la perfección de Dios. Por eso necesitamos el perdón de Dios. Y por eso necesitamos el Espíritu Santo. Y como hemos dicho en varios de esos estudios, que quizás estamos de este nivel, pero Dios nos acepta aquí, pero Él no está conforme. Él quiere llevarnos al próximo nivel y después al próximo nivel, creciendo, siendo transformados a la imagen de Cristo Jesús. Pero esa es la batalla de la santidad, la batalla para la santidad en nuestras vidas. Y es una batalla. La Biblia nos utiliza imágenes como que somos soldados, estamos en un peregrinaje, que estamos en este mundo, pero no de este mundo. Nuestra ciudadanía está con Cristo en el reino de Dios, en los cielos, y vivimos diferentes porque somos diferentes, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos está empujando para andar en la obediencia, porque amamos a Dios y queremos agradarle a Dios y queremos crecer como discípulos de Cristo, como hijos de Dios y como hermanos en Cristo. Entonces, mi hermano, mi hermana, seguimos creciendo en la santidad, en agradar el corazón de Dios y así siendo transformados de gloria en gloria. Amén. Amén. Oramos. Señor, gracias que tu palabra, Señor, nos instruye mucho. Tu palabra habla mucho sobre la santidad, que ya hemos pasado un par de semanas y hay más que vamos a estar aprendiendo, más que vamos a estar hablando sobre esas lecciones, que mi anhelo y oración ha sido que sean cosas prácticas que podemos aplicar en nuestra vida para que podamos entender que la santidad que tenemos es la santidad de Cristo Jesús. Pero también por razón de que el Espíritu Santo está en nosotros, ese Espíritu Santo tiene en nosotros el anhelo de la obediencia, el anhelo de la santidad, el anhelo de ser transformados a la imagen de Cristo. Y en ser transformados a la imagen de Cristo vamos a poder crecer en nuestra intimidad contigo y crecer también en nuestra habilidad para ser instrumentos llenos de tu presencia, para poder ver como tú ves, para poder hablar como tú hablas, para que tú puedas guiar nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para lograr tus propósitos, que podamos exaltar el Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Señor, pido que bendigas a la iglesia de Nuevos Comienzos, a cada hermano, que podamos poner por obra, Señor, tu palabra, no ser oidores, sino hacedores. Así podemos traer placer, Señor, a tu corazón. Te alabamos, Señor, y damos gracias, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. Vamos a estar aquí todos juntos, aquí vivos, en vivo en el Avenue a las 11:15 el domingo. El estudio bíblico del domingo lo van a hacer en Zoom, en línea, para aquellos que quieren mirarlo en línea, pero vamos a estar aquí a las 11:15 para el servicio, todos juntos. Amén. Que Dios les bendiga. Buenas noches.